Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí informativo. Hoy les traigo Battlefield Mobile. Para los que me preguntan, vayan dando su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y cracks, hemos llegado a 50.000 suscriptores, así que bueno, quiero decirlo, lo siento. Vale, Battlefield ya se puede descargar actualmente para las cuentas tailandesas. De momento no tengo el APK ni el OBB, pero cuando lo tenga lo voy a traer en detalle para que lo descarguen si quieren probar la beta y el juego. Y vamos a ver en detalle completamente todo esto, este gameplay en primicia, actualmente completo, en una mejor calidad. Recuerden que esto es una alfa, está en gráficos medios, no está en gráficos altos como yo quisiera que fuera, o sea, gráficos Full HD. Pero bueno, es un alfa, recuerden que todo esto está sujeto a cambios y ya les digo yo de buena manera que el propio juego en su totalidad está pues a un buen nivel, la verdad, a un buen nivel. No sé si se va a escuchar el gameplay, ojalá se esté escuchando el gameplay en pantalla, o sea, los sonidos en gameplay actualmente, que está perfecto. Pues bueno, tal cual como estamos observando, entre otras cositas, sinceramente conforme a esto, que lo veo muy bien, realmente hablando, pues el gameplay vale muchísimo la pena. He estado viendo algunas pequeñas cositas, mucha gente tal vez se está poniendo a criticar. Recuerden que esto no está ni en Full HD, la verdad no está en HDR, no está en las mejores optimizaciones. No sé por qué cuando aceptan a personas, a las primeras personas que aceptan, son celulares que pues no dan la perspectiva de cómo se puede visualizar en un super mega gama alta, ya me entiendo. O sea, no estoy quitando a nadie, sino porque quiero visualizar cómo se va a ver actualmente la alfa. Bueno, recuerden, esto es una alfa, todo está sujeto a cambios. Es el primer vistazo de Battlefield. No me esperaba que fuera tan de inmediato, cosa que pues aquí lo estamos observando incluso. Debo decirte que tiene un aire el juego a Battlefield 3, sí, completamente calcado. Me gusta, la verdad, porque Battlefield 3 y Battlefield 4 a mi gusto es uno de los mejores Battlefield hasta la fecha que se han sacado en consola y a nivel de PC. Está perfecto, la verdad. Pues el enfoque está bien. Las armas que estamos visualizando ahorita creo que es la P2000, rifle de asalto mítico de Battlefield, si no estoy mal. Y pues lo típico, estamos viendo un mapa en toda la regla, 5 mapas, bueno, 5 partes de conquista. Es un modo conquista, ya saben, el modo más icónico de Battlefield, el modo juego que lo hizo famoso, el modo captura la bandera por 5 puntos en un mapa a gran escala, que está perfecto honestamente hablando. No sé si en su totalidad estamos viendo una reestructuración, o sea, un reboot del propio mapa en pequeña escala, pero porque es móvil, no lo podemos hacer gigante obviamente. Pero no sé si están jugando apenas 6 contra 6, creo que a lo mucho, creo que 6 contra 6 u 8 contra 8 que están jugando. Lo veo muy pequeño para hacer Battlefield, porque ya que las partidas de Battlefield, las mínimas son de 16 contra 16, luego están las de 32 contra 32, y luego están las batallas de 64 con 64 que se van a dar, bueno, se vienen dando desde el Battlefield 1 hasta el actualmente Battlefield 5, y con el Battlefield 2042 van a estar peleas de 64 versus 64. Ahora, si bien estamos viendo vehículos, estamos viendo gameplay en primicia, el juego se puede descargar para la gente que pues lo pudo, bueno, que se preregistró en Tailandia, es lo que tengo entendido. Es raro porque yo me preregistré en 3 países y no me aceptaron, no me han aceptado, aún me sale la inscripción. Pero si en dado caso se filtra para descargar el APK y los datos, que ojalá no tenga tanta repercusión como lo que es Apex en su día, que por cierto Apex sale hoy supuestamente en la noche, cual les traeré video. Bueno, me voy a enfocar completamente a ello y pues les voy a traer el mejor contenido como siempre, enfocándonos a Battlefield Mobile, porque creo que más de alguna persona va a decir, quiero ver cómo es el multijugador del que supuestamente va a competir contra COD Mobile, y está perfecto, o sea, te lo compro. Vale, entonces hasta el momento estamos viendo gameplay en pantalla, la movilidad es muy de Battlefield 3. Recuerden que estamos viendo un gameplay creo que a 30 Hz, 30 FPS, lo máximo no está a 60, ni currado a 90, mucho peor. La movilidad del juego es un poco medio tosca, pero vamos a ver si la cambian un poco. Recuerden que Battlefield no es que sea muy fluidísima como un Call of Duty, sino es un poco más táctico. Recuerden, la movilidad del militar siempre ha sido así, es muy más bueno, siempre ha sido táctico, o sea, no es súper frenético, pero de igual manera creo que va a tener unos aires muy buenos este tipo de Battlefield, como lo que fue el Battlefield 4 y el Battlefield 3 en su día. Pero bueno, todo está sujeto a cambios. Recuerden que esto es una pequeña preview de lo que estamos visualizando del propio Battlefield Mobile. Honestamente no pensé que íbamos a ver gameplay o algo de Battlefield hasta la fecha, pues hasta ahora sí la podemos visualizar y pues podemos ver actualmente cómo se ven incluso las pistolas, las armas. El HUD no está currado porque honestamente es un alfa, para que te vas a currar el HUD, pero luego sabemos de que sí se puede cambiar el HUD, pero al fin y al cabo no es muy complicado. Tenemos 4 tipos de clases, la de asalto, obviamente tenemos lo que es de médico, entre otras cositas más, y está perfecto. Y bueno, si ustedes ven en la parte, perdón, bueno, de acá abajo del gameplay dice Battlefield Mobile Alpha. Entonces sí, completamente es una alfa, ni siquiera es la beta. O sea, está todavía menos avanzado de lo normal. Y pues gráficamente creo que le faltan muchas cosas, aunque estamos viendo en
en un móvil de gama media, según tengo entendido yo, según de donde se sacaron estas filtraciones de Battlefield Mobile, y pues hay que esperar a que den el enlace de descarga, o mejor dicho, que roten lo que es el APK y los datos OB para poder jugar. Bueno, debo decir de que está bien. Se abren los servidores de este juego supuestamente a un lapso de 3 a 4 horas ahorita actualmente, desde que estoy grabando este video. Cuando me di cuenta, creo que faltan 5 horas, faltan 3-4 horas posiblemente, cuando se pueda obviamente ver el juego tal vez un poquito más detallado. Igual les traeré la mejor información. Lo que pasa es que ahorita pega Apex, pega COD Mobile, el aniversario y demás. Incluso tuve problemas con el segundo video que subí de COD Mobile porque lo mató YouTube, entonces no valía la pena estarlo subiendo. Y pues bueno, o sea, lo eliminé incluso. Y lo subiré otro día que vaya todavía mejor la plataforma, porque hoy el primer video lo recomendó. No sé si este lo voy a recomendar, pero igual lo quiero subir al canal porque esto es información que vale la pena. Así que, pues, para que sepan, están viendo también todos los loadouts y demás cositas, que es lo único que hay actualmente en esta alfa. No hay mucha preview, solo hay un mapa y cositas más que hay actualmente en este pedazo de alfa. Bueno, cracks, ¿ustedes qué piensan honestamente de Battlefield Mobile? A mi gusto, y lo debo decir, está bien, o sea, se lo han currado. Puede que todavía esté a cambio de mejora, todavía incluso utilice mejor el rendimiento y el mismo postprocesado que tiene actualmente el juego. A nivel de vehículos y demás, pues se ve bien, la verdad, las cosas como son. Así que el primer gameplay oficial actualmente de Battlefield Mobile ya se puede descargar, pero hay que esperar a que se filtren los datos OBB y el APK para que lo sepan, cracks. Así que con esto me despido. Creo que, bueno, no del todo. Voy a enfocarme antes de terminar todo esto. Recuerden de que, por favor, no hateen mucho el Battlefield porque estamos en alfa. Recuerden que el COD Mobile pasó por muchas cosas antes de poder salir. Recuerden que estuvo en un lapso de 6 meses o 7 meses en beta. Y este Battlefield Mobile lo vienen haciendo desde a mediados de este año, así que falta muchísimo que ver y ver cuando lo saca. Incluso el Apex ha pasado por 3-4 betas y no lo han sacado aún, así que hay que esperar que EA por favor lo haga bien, más con Battlefield que con Apex, porque Apex ya lo hemos visto en detalle y Battlefield no ha dado las mejores previstas impresiones que tenemos actualmente del juego. Y estoy de acuerdo, pero como dije, todo puede cambiar, lo pueden mejorar. Si para eso es que uno hace en las alfas y la beta, para mejorar cosas que pues todo el mundo le ponga pero. Actualmente recuerden que esto es un juego móvil, puede que llegue a tener mejores gráficas incluso que el COD Mobile, pero estará muy arduo el trabajo que debe hacer EA con obviamente DICE y demás para poder conseguir el Battlefield perfecto para móvil que tanto quiere la comunidad. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero os haya gustado. Como siempre, la distribución se agradece, mis cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy de todos, que antes de todos me los acompañe. Nos vemos, bueno, en el video de Apex cuando salga. Adiós, cracks. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por su like. ¡Vámonos!